Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien, no? Por ahí atrás. Vale. Bueno, antes de nada, muchas gracias por venir a esta charla, que después del break de las cervecillas y tal, cuesta un poco ahí cambiar el chip otra vez. Y nada, os cuento un poquito lo que vamos a cubrir en la charla. Es básicamente una introducción un poco también con mis opiniones personales sobre las tecnologías de Docker y Kubernetes, que es básicamente de los temas que hablamos en la comunidad de Docker Meetup, que bueno, llevamos ya yo creo que unos 4 años reuniéndonos si podemos todos los meses y bueno, solemos reunirnos en el Google Campus. Si queréis en Meetup os podéis unir, son 3.500 miembros ahora. Y bueno, los temas en el Meetup han ido evolucionando un poco con el tiempo. Al principio hablábamos mucho de Docker. Últimamente hablamos más de Kubernetes porque hay más casos de usos más interesantes con Kubernetes que con Docker. Y bueno, lo centramos mucho, no tanto en hablar de la tecnología y de lo que se puede hacer, que al fin y al cabo eso se puede aprender por la cuenta de cada uno, sino que hablamos un poco de casos de usos reales en empresas, qué problemas tienen, cómo mejorarlo, un poco la experiencia de uso de Docker y Kubernetes. Entonces, dicho eso, nada, introducirme a mí personalmente, pues decir eso, que llevo prácticamente toda mi carrera profesional centrado en el mundo de los contenedores, despliegues automáticos, DevOps. En las empresas que he trabajado todas giraban en ese entorno. Organizo con Javier Provecho y Pablo Moncada el Docker Meetup de Madrid. Y bueno, he estado trabajando 4 años en Docker, dejé Docker ahora a primeros de este año y ahora estoy como CTO y fundador de Octeto.com, que bueno, lo que hacemos en esta empresa básicamente es hacer herramientas de desarrollo para maximizar la productividad trabajando con Docker y Kubernetes. Entonces, pues bueno, está un poco relacionado con todo esto que vamos a hablar. Un repaso muy rápido para aquellos que no lo conozcan lo que es un contenedor o Docker, y los que lo conozcan, un repasillo rápido por encima. ¿Qué es un contenedor? Bueno, pues el contenedor es algo que se ha puesto muy de moda en los últimos 3 o 4 años. Está ahora mismo ampliamente utilizado en la industria, en todo tipo de empresas. Y bueno, pues decir que es un concepto que tiene bastante más tiempo que 4 años y que Docker hizo muy popular. ¿Por qué lo hizo popular? Porque le ofreció una API de gestión de contenedores muy sencillita y al final los desarrolladores pues somos bastante vagos y si nos ponen herramientas con mucha fricción, pues no las utilizamos. Entonces los contenedores LXC, que estaban ahí por mucho tiempo, pues la verdad que no eran muy utilizados, a no ser en grandes empresas con casos de uso muy particulares. Pero, sin embargo, le pusieron una API delante sencillita para lanzar un contenedor, pusearlo en registro y descargarlo en otro servidor, y entonces de repente pues, se hizo viral, ¿vale? ¿Cuál sería la definición de un contenedor? A mí me gusta definir un contenedor como que es un proceso portable, ¿vale? Es un proceso que yo puedo ejecutar en cualquier máquina y tengo la garantía de que ese proceso se va a ejecutar de la misma manera independientemente del hardware que haya por debajo, ¿vale? O de la distribución de Linux que haya por debajo. ¿Por qué es eso? Porque el contenedor es un paquete, que en el mundo de Docker sería la imagen, ¿no? Que lleva ya incluidas todas las dependencias que necesita para ejecutar en tiempo de ejecución. Lo único que necesita en tiempo de ejecución es que haya un kernel de Linux y Docker instalado en esa máquina, ¿vale? Entonces tenemos procesos que yo puedo definir y empaquetar y que tengo la garantía de que van a funcionar igual en mi máquina Mac o van a funcionar igual y luego en mi servidor Red Hat o lo que sea. Esa es una de las grandes ventajas de los contenedores. La otra gran ventaja que tienen es que son muy fáciles de distribuir. O sea, una de las, probablemente desde mi punto de vista, la característica que hizo que Docker se hiciera tan viral es la idea del registro. El hecho de que yo pueda construir un contenedor en una imagen y que pueda hacer un push a un registro y desde cualquier máquina hago un pull de ese contenedor y ya lo tengo corriendo el programa allí, ¿no? Y de una manera totalmente agnóstica del lenguaje,
de tal manera que me sirve para empaquetar todo tipo de aplicaciones. Y bueno, la otra ventaja que tienen es que son muy ligeros. Antes de los contenedores, pues tendríamos virtualización utilizando el hypervisor, por ejemplo, pero eso mete mucho overhead, tiene un footprint importante. En el mundo de los contenedores, varios contenedores ejecutando en la misma máquina, en el mismo hardware, comparten toda la capa del sistema operativo. Entonces, el footprint de cada contenedor es mucho más pequeño que el de una máquina virtual. Eso es lo que muestro aquí en esta figura. Tendríamos aquí el enfoque clásico de máquinas virtuales, donde tenemos mi servidor, mi hardware, un sistema operativo en el hardware y por encima el hypervisor. El hypervisor lo que me da es, me simula hardware. Entonces, sobre ese hypervisor yo necesito otra vez instalar un sistema operativo para cada aplicación, porque si no la aplicación no sabe cómo acceder a ese hardware virtualizado. Entonces, para cada aplicación tengo toda esta redundancia, que además muchas de esas cosas no las necesito en tiempo de ejecución, porque ya el contenedor lleva todas las dependencias que necesite para ejecutar. El enfoque de Docker sería este de aquí. Tengo los dos primeros niveles igual, pero luego en lugar del hypervisor, pues tengo Docker, que me va a gestionar el aislamiento de aplicaciones, pero en lugar de hacerlo a nivel de hardware, simulando hardware, pues lo va a hacer con tecnología del sistema operativo, pues como son los namespaces, los cgroups y todo esto. Entonces, cada aplicación no necesita duplicar esto y con esto conseguimos pues, que en una máquina, incluso en un laptop, pues podamos estar ejecutando decenas o cientos de contenedores, mientras que si estuviéramos usando máquinas virtuales como Vagrant o VirtualBox, pues este overhead nos limita mucho en el número de aplicaciones que podemos correr. En una máquina normal pues podríamos correr 3 o 4, ¿vale? Y aquí pues nos vamos ya decenas o cientos. ¿Por qué han tenido tanto éxito? Pues bueno, un poco lo que os decía antes. Esa idea de la portabilidad y de la facilidad de distribuir el software. Yo me pongo a trabajar en local y tengo una serie de servicios, además que todo esto se amplifica con el concepto de microservicios, pero yo me pongo a trabajar en local y necesito un MySQL, necesito un Nginx, necesito las dependencias que sea, RabbitMQ, lo que sea, ¿no? Y además estoy desarrollando mi aplicación. Entonces yo puedo en un proyecto lanzar mi stack de contenedores para desarrollar y aquí a lo mejor estoy usando una versión de Nginx y una versión de MySQL y luego me voy a otro proyecto que no tiene nada que ver con el anterior, levanto otra vez su stack de contenedores y pueden ser MySQL, una versión de MySQL distinta o de Nginx distinta y no interfieren entre ellas para nada. No hay ningún tipo de conflicto a la hora de desarrollo por tener varias versiones de MySQL en mi ordenador, ¿vale? Y luego yo estoy desarrollando mi aplicación, la empaqueto en un contenedor y cuando está lista la subo, la bajo del registro y desde aquí cualquier otro equipo que necesita consumir mi aplicación lo único que hace es el Docker Pool y utiliza mi aplicación como si fuera una dependencia externa y no hay ningún tipo de conflicto ni de que por aquí funcione y por allá no, ¿vale? Entonces, esta manera de trabajar y sobre todo la manera de distribuirlo con el registro es lo que hace que se utilicen tanto. Vale, entonces, eso sería lo que es el contenedor, las ventajas de los contenedores. Ahora llega el momento de que yo quiero desplegar mi contenedor en producción, ¿vale? Para eso es para lo que existen los orquestadores. Los orquestadores, pues bueno, pongo aquí algunos ejemplos. Un orquestador sería en realidad cualquier tool que me permite, dado una serie de contenedores, desplegarlos a la escala de producción en una serie de máquinas, ¿vale? En general sería ese concepto. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues lo puedo hacer directamente con scripting. Podría hacer un script que levanta máquinas y en cada máquina lanza un contenedor, ¿vale? Sería un scheduler, un orquestador un poco manual, digamos. Lo puedo hacer más sofisticado con Ansible o con Terraform. Pero luego digamos que en el mundo de los contenedores han aparecido orquestadores especializados para trabajar con contenedores, ¿vale? Y sacar el máximo rendimiento a las características que tienen. El primero que pongo ahí de ejemplo es Docker Swarm, que es el que hacía Docker y que, bueno, pues es un orquestador potente, sencillo y que, bueno, digamos que tanto Docker Swarm como Mesosphere, que también es un orquestador muy potente, pues digamos que han dado un poco paso a Kubernetes, pues porque al final en este tipo de herramientas es muy importante el ecosistema y la comunidad que se genera alrededor. En un momento dado,
digamos que la industria ha aceptado Kubernetes como el estándar de despliegue de contenedores y digamos pues que estos han quedado un poquito, siendo muy buenos orquestadores, pero que han quedado un poquito atrás, principalmente porque es que la gente lo que usa es esto y entonces pues cualquier persona que quiera hacer software sobre un orquestador siempre se va a ir al que más implantado está en la industria. Ahí destacaría que también Amazon ahí siempre va intentando hacer un poco su guerra. Tiene el Elastic Container Service y en concreto tiene un servicio de Amazon, el Amazon Fargate, que lo que te permite es ejecutar contenedores bajo demanda sin necesidad de tener un clúster previamente configurado. Entonces, digamos que yo creo que estos dos ya lo tienen un poquito complicado, pero bueno, este quizás en algún momento pues tiene ahí también su mundo, o sea, la gente que lo encuentre interesante. Entonces, como os digo, el estándar a día de hoy prácticamente está claro que es Kubernetes y es de lo que os voy a pasar a hablar ahora. ¿Qué es Kubernetes? Pues bueno, Kubernetes viene del tool de despliegue de Google antes de que existiera Docker como tal. Entonces, lo que se llamaba Borg y lo que es un scheduler que está demostrado que escala porque lo utilizaba Google y que, bueno, en lugar de contenedores como los conocemos hoy, pues utilizaba otra cosa que se llamaban células y tal, pero que en concepto era una idea bastante parecida. Entonces, ¿qué es lo que vieron cuando aparecieron, cuando Docker hizo los contenedores tan populares? Pues que si toda esa tecnología la adaptaban a trabajar con contenedores de Docker, pues que podía ser de aplicación en o sea, muy útil en la industria. Y como vemos, pues no se equivocaron. ¿Cómo funciona Kubernetes? Pues Kubernetes es un orquestador totalmente declarativo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no le digo los contenedores que tiene que ir lanzando y dónde, sino que simplemente en un manifest, en un YAML, yo le digo el estado que quiere mi aplicación. Pues yo quiero tener una aplicación que corre 3 contenedores y que expone estos puertos en este clúster, ¿vale? Y no le tengo que decir nada más. Es Kubernetes el que va a ejecutar un ciclo de reconciliación constante para que si en algún momento ese estado no se cumple, lo vuelva a regenerar. Caso más sencillo, pues en un momento un contenedor se le va la memoria y empieza a funcionar mal. Entonces, Kubernetes va a detectar que ese contenedor no está funcionando adecuadamente con health checks o con lo que sea y lo va a matar y va a regenerar otro, de tal manera que siempre estén los contenedores que yo le he dicho corriendo. Si por lo que sea en un momento dado en el clúster no hay recursos para ejecutar esos contenedores, pues va a esperar a que se liberen recursos y en el momento en el que queden recursos disponibles va a volver a lanzar los contenedores que yo le dije que quería ejecutar. ¿Qué otras cosas me da? Pues cuando estoy en un entorno con cientos o miles de contenedores en un clúster, es muy importante que yo tenga un mecanismo fiable de acceso a las aplicaciones que hay corriendo en ese clúster, ¿vale? Es lo que denominamos Service Discovery. Me va a dar endpoints fijos a mi aplicación, de tal manera que yo sepa exactamente cómo acceder a esos contenedores sin necesidad de saber en qué máquina está corriendo o qué IP tiene cada pod, ¿vale? Me da networking, me da una IP distinta para cada contenedor, aunque esos contenedores estén en la misma máquina. Como tengo que acceder a cada uno de manera individual, no me vale la IP de la máquina, entonces necesito una IP por contenedor. Y bueno, está demostrado que escala las pruebas de rendimiento que definieron en el proyecto hasta 5.000 nodos, que digamos que es un caso de uso bastante amplio para la mayoría de las empresas. Siempre puedes tener varios clústeres. Y dos cosas muy importantes. Una, tiene una comunidad, un ecosistema súper rico, o sea, prácticamente todos los proyectos open source van a tener software para correr sobre Kubernetes, todo tipo de software. Entonces eso, digamos que enriquece muchísimo la experiencia con Kubernetes, porque no es solamente Kubernetes, es todos los servicios que puedes usar encima. Y yo creo que uno de los grandes cambios que ha introducido en la industria es que por fin se puede hablar de aplicaciones que son multicloud. Al final, Kubernetes se está convirtiendo en un estándar para desplegar contenedores y te abstrae mucho de si ese clúster está corriendo en Amazon, está corriendo en Google o está corriendo on-premise en tu industria, o sea, en tu empresa.
realmente tu definición de aplicación en Kubernetes es muy portable y abstrae muchísimo, incluso para volúmenes o todo tipo de recursos. Y entonces está realmente haciendo posible, pues eso, que puedas tener una aplicación que en un momento necesitas escalar y que se vaya del cloud privado al cloud público, o que realmente, si en un momento dado tienes tus workloads corriendo en Amazon y te interesa moverlos a Google por lo que sea, pues esa migración de un provider a otro, que siempre es costosa, pero ahora pues es bastante más sencilla que antes. Esto sería una imagen de un clúster de Kubernetes. Tenemos una capa de control. Dentro del clúster tenemos una serie de nodos que son los que van a ejecutar mis contenedores, y la capa de control, pues en un momento decide que tiene que estos contenedores ir aquí, estos acá, en un momento dado los puede mover de un nodo a otro, a lo mejor en un momento dado decide que este nodo tiene que actualizar la capa de Kubernetes y saca todos los contenedores de aquí, lo actualiza y luego vuelve a balancear, ¿vale? Me va a hacer toda la gestión del ciclo de vida de esos contenedores. Vale, eso sería así una visión general, ¿no? ¿Qué maneras tenemos de ejecutar Kubernetes? Bueno, pues el primer escenario sería ejecutar Kubernetes en local para hacer desarrollo. Las alternativas que hay hoy día más comunes serían Docker for Mac, que Docker for Mac hace poco que ha sacado soporte para Kubernetes, entonces lo puedes activar, y cuando despliegas contenedores directamente lo traduce a conceptos de Kubernetes, ¿vale? Luego tenemos Minikube, que es el que lleva más tiempo y probablemente el más estable, que nada, pues es una VM dentro de mi máquina donde tiene una instalación de Kubernetes y yo puedo lanzar ahí mis contenedores. Y luego hay un proyecto que se llama MicroK8S, que yo he jugado poquito con él, pero básicamente es la misma idea, lo que pasa es que consume muchísimo menos recursos, ¿vale? Cuando trabajas con Docker for Mac o Minikube, al final se llevan muchos recursos de la máquina y hay veces que te congelan ahí un poco la CPU, y MicroK8S es mucho más, o sea, el footprint que tiene es mucho menor, ¿vale? Luego, ¿qué otras alternativas tenemos? Pues tenemos proyectos open source como Kops y Rancher, que son básicamente instalaciones de Kubernetes que te la puedes desplegar, pues ya sea en Amazon, en Google, en Azure, en el provider que sea, y digamos que lo gestionas tú, el clúster. Digamos que es un poco como empezó, porque los cloud providers no daban soporte directo para Kubernetes, pero a día de hoy tenemos opciones nativas en los proveedores de cloud, que es verdad que quizás no son tan configurables como pueda ser Kops, pero que para la gran mayoría de casos pues te simplifica muchísimo la instalación de Kubernetes y encima te dan soporte. Entonces tenemos ya servicios en Azure, en Amazon, en Google, y hace poco DigitalOcean también ha sacado un servicio de Kubernetes as a Service. Y luego, por último, tendríamos soluciones bastante más caras, como serían Cloud Foundry y OpenShift, pues que van a tu empresa, te hacen una instalación de Kubernetes, te dan soporte, cobran por ello y se encargan de que todas las cosas funcionen como tienen que funcionar. Vale, pues llegado aquí, quería hablar un poquito de los conceptos que se manejan a la hora de trabajar con Kubernetes, cómo funcionan, pues dar un poco una visión genérica de lo que es trabajar con Kubernetes. Lo primero que tendríamos son los pods. Hasta ahora siempre he estado diciendo desplegar contenedores en el clúster, pero en realidad Kubernetes no trabaja con contenedores, trabaja con pods. O sea, la unidad de despliegue de Kubernetes es el pod. Que el pod, en muchos casos, la mayoría de ellos, va a ser solo un contenedor, ¿vale? Entonces, digamos que hay un poco ahí a veces de confusión entre qué es un pod y un contenedor, porque el caso más genérico es un pod y un contenedor, pero no es el único. Dentro de un pod podría tener varios contenedores que están estrechamente relacionados. O sea, un pod no se utiliza para lanzar mi website y mi base de datos. Son contenedores que todos juntos me dan una funcionalidad. O sea, que están estrechamente relacionados. ¿Qué características tienen los contenedores dentro de un pod? Pues son visibles entre ellos utilizando localhost, es decir, comparten el mismo stack de red. Pueden compartir volúmenes.
de tal manera que yo puedo hacer comunicación a nivel del sistema de ficheros entre contenedores. Y hay un montón de casos de uso, pero pues uno muy común serían los sidecars, ¿no? Yo puedo tener mi contenedor con mi aplicación principal en el pod y le agrego otro contenedor dentro del pod pues para que me saque los logs o para que me haga un servicio de autenticación o, por ejemplo, para gestionar las conexiones a una base de datos. Le puedo poner un proxy de conexiones de tal manera que mi pod se conecta a ese proxy en local y ya ese proxy me gestiona las conexiones a la base de datos. ¿Cómo se definiría un pod en Kubernetes? Pues esto es un ejemplo muy sencillito de un manifest para pods. Decimos el tipo de recurso que quiero crear, el nombre que le vamos a dar, que estos nombres son muy importantes porque deben ser únicos en el clúster, en el namespace, pero de momento en el clúster. Y luego le digo, básicamente, los contenedores que quiero ejecutar dentro de ese pod. En este caso, es un contenedor que le voy a llamar Nginx, con la imagen de Nginx exponiendo el puerto 80. Dentro del pod también podría definir más cosas, como por ejemplo volúmenes, ¿vale? En esta transparencia muestro un poco lo que sería el ciclo de vida de un pod. Tendríamos, esta es la vida del pod a lo largo del tiempo, y estos serían los contenedores principales de mi pod. En el caso anterior, el Nginx, ¿vale? Además de esos contenedores principales, digamos, que van a ser los que dan el servicio a mi aplicación, puedo definir una serie de contenedores que se llaman init containers, que se ejecutan de manera secuencial antes de los contenedores principales. ¿Para qué son muy comunes? Pues para hacer tareas de inicialización, como por ejemplo pueda ser una migración de datos en la base de datos antes de que arranque el contenedor principal. O ese tipo de cosas, ¿no? Luego, aparte de los init containers, tenemos hooks, tanto para el momento en el que empiezan los contenedores, como para el momento que van a parar. Ese hook se ejecuta dentro de este contenedor, ¿vale? No es un contenedor que corre aparte, es un script, digamos, que definimos para que se ejecute al principio dentro de ese contenedor. Casos de uso, pues por ejemplo, a la hora de parar, pues si necesito hacer algún tipo de cleanup o si necesito esperar a que algún trabajo asíncrono termine dentro del contenedor, pues lo puedo configurar como un hook. Y luego tenemos, digamos, lo que serían los health checks, que tenemos el readiness prop y el liveness prop. Este es para decir que puede... Siempre me lío aquí. Este es para que puede recibir conexiones y este es para que está corriendo. Y que simplemente se pueden hacer a nivel de HTTP, es un chequeo de ver si el contenedor está funcionando bien o no, ¿vale? Estos health checks se empiezan a ejecutar después de un delay que le podemos configurar, pues porque a lo mejor mis contenedores tardan un tiempo en arrancar y necesito hacer un delay porque si no el health check me va a fallar y se va a pensar que el contenedor no está funcionando. Vale, eso sería los pods, un único pod corriendo en el clúster. Normalmente yo cuando defino una aplicación lo que quiero es tener una serie de pods sirviendo una funcionalidad, ¿no? Pues para eso está el concepto de replica sets. Los replica sets en concreto funcionan con aplicaciones stateless y me sirven para asegurar que un número concreto de pods están corriendo en el clúster y que siempre ese número de pods va a estar corriendo, ¿vale? También si detectara que uno de los contenedores ha desaparecido, es el replica set el que está ahí en bucle chequeando que si el número de pods no es el correcto, pues me va a recrear uno nuevo. Esto sería un poco el manifest para definir un replica set. Esta parte de aquí abajo sería donde defines el pod al que aplica el replica set, pero hay que llevar un poco de cuidado porque la asociación entre el replica set y el pod realmente no es porque esté en el mismo fichero, sino por el macheo de labels. Yo cuando defino el replica set digo que quiero 3 réplicas ¿de qué pods? Pues de los que tengan un label app con valor Nginx. En este caso es este de aquí y entonces va a aplicar a este de aquí. Ese mapeo se puede hacer así sencillo, digamos, nombre del label, valor del label, pero los replica sets admiten filtros más avanzados, como que decir que el valor del label tiene que tener el key app,
pero que los values estén en esta lista. Entonces aquí podría tener una lista y Nginx, como está en esta, pues haría el mapping al replica set. Y luego tenemos el concepto de deployments. Un deployment es una manera rápida de definir un pod con su replica set, ¿vale? Si veis el manifest, básicamente en la especificación dice el número de réplicas que quiere como el replica set, a quién mapea y cómo defino mi pod. O sea, que es una abstracción para no tener que andar andando con pods y replica sets, pero además me da dos cosas extras, que son muy importantes. Me permite definir estrategias de upgrades, que aquí no lo tenemos en el manifest, pero básicamente pues serían nuevos campos que te permiten decir, por ejemplo, que cuando haya una nueva versión del deployment, me vaya actualizando los containers utilizando, por ejemplo, un rolling upgrade, ¿vale? Y le puedes decir pues, de cuántos en cuántos tiene que ir haciendo el rolling update y todo esto. O sea, que ofrece la funcionalidad de hacer upgrades más potentes y también mantiene un histórico de las versiones del deployment que yo he ido desplegando. Mantener ese histórico lo que me permite es decirle a Kubernetes que me haga un rollback a una versión anterior. Entonces, yo en un momento dado, si he hecho un despliegue de un nuevo deployment y veo que algo está fallando en producción, pues con un simple comando de Kubernetes le puedo decir que me haga un rollback a la versión anterior, ¿vale? Vale, y el último gran recurso de Kubernetes sería lo que son los servicios. Si os habéis dado cuenta, la vida de un pod es bastante dinámica, o sea, se crean y se destruyen constantemente. Y además lo puede hacer Kubernetes porque le apetece, porque cree que es mejor rebalancear la carga de pods en el clúster y lo puede hacer en cualquier momento. Entonces, yo como aplicación no puedo consumir otro servicio utilizando las IPs de los pods porque es que no son, o sea, son demasiado dinámicas, ¿no? Entonces, para consumir una aplicación, lo que se utiliza son los servicios, que me da dos cosas. Me da un endpoint estático. O sea, yo cuando defino un servicio, el servicio va a definir una IP accesible dentro de todo el clúster, que cualquiera puede acceder a esa IP, y esa IP, cuando se le ataque a una request a esa IP, lo que va a hacer el servicio es balancearla entre todos los pods que otra vez cumplan el label que define el servicio, ¿vale? Entonces, tengo una IP accesible por todo el clúster y que además me hace load balancer entre una serie de contenedores. Define esa IP y también por nombre. Aquí el nombre que le estoy diciendo al servicio, pues yo puedo hacer pin a service en este caso y me va a resolver a la IP del servicio y me va a hacer load balancer entre todos los pods. Vale. Eso sería un poco en el tema gestión de aplicaciones. Luego hay otro concepto muy importante que serían los namespaces. Como he comentado antes, cada recurso dentro de clúster, el nombre tiene que ser único, ¿vale? Y esto es bastante inconveniente cuando el clúster lo estás utilizando para distintos entornos. Por ejemplo, si yo tengo un servicio que se llama web y en mi mismo clúster están corriendo los workloads de staging y producción, por ejemplo, pues se sobreescribirían uno a otro porque tendrían el mismo nombre y cuando hago un despliegue de staging en realidad estaría afectando al otro. Entonces, los namespaces es una manera de aislar los nombres del clúster y generar lo que serían virtual cluster a nivel de nombres de recursos, ¿vale? Es decir, el namespace no me va a crear un networking, o sea, los pods corriendo en distintos namespaces se pueden ver entre ellos, ¿vale? Pueden estar corriendo en el mismo nodo. Lo único que me da es un aislamiento a nivel de nombres de los recursos. ¿Para qué son muy útiles? Pues son útiles para definir distintos entornos y que pueda reusar el mismo nombre de servicio entre entornos. Y también son muy útiles cuando yo tengo un equipo de desarrollo que está desarrollando en el mismo clúster, pues le pongo un namespace a cada desarrollador y así entre ellos no tienen conflictos de nombres. Luego otra cosa muy interesante es que me permite definir cuotas. Y yo digo, dentro de este namespace, por ejemplo, para un entorno de desarrollo,
pues no quiero utilizar más de tanta CPU o de tanta memoria y va a ser Kubernetes en el que en el momento que pase ese límite no va a seguir desplegando pods en ese namespace. Otros recursos que tiene Kubernetes, y bueno, aquí la lista podría ser muy larga, pero he puesto aquí otros que yo creo que son muy comunes y que se trabaja con ellos muy en el día a día. Serían los ingress controllers. Los ingress controllers es como tener un proxy a nivel de clúster, ¿vale? Que tiene acceso, por ejemplo, desde Internet. Y le puedo definir rutas, lo que serían los ingress rules, para decirle, pues cuando ataquen al clúster con este hostname o con este path, redirígemelo a esta serie de pods, ¿vale? Entonces, digamos que toda esa capa de proxies y reglas de enrutado las trae a un servicio genérico a nivel de todo el clúster. ¿Qué más tiene? Volúmenes. Pues los pods, al final, la información que tienen, una vez que se recrea el pod, se destruye. Yo puedo definir volúmenes, que aquí hay drivers para todo tipo de tecnologías y cloud providers. Puedo definir volúmenes de tal manera que la información del pod la guarda en ese volumen y si recreo el pod, el nuevo pod monta el mismo volumen y reusa los mismos datos. Tenemos jobs, que son para ejecutar tareas one-off. No es un servicio que quiero que esté corriendo todo el rato, es una tarea que quiero ejecutar, termine y ver el resultado. Un ejemplo común sería, por ejemplo, una tarea de CI. Luego tenemos los daemon sets, que lo que son es que despliega un pod en cada uno de los nodos del clúster. Casos de uso para esto pues sería, por ejemplo, un colector de métricas o logs. Yo quiero tener uno en cada nodo de tal manera que me reporte a un servicio centralizado todas las métricas y los de los contenedores. Tendríamos los stateful sets, que es algo parecido a los deployments, pero para aplicaciones con estado. Tienen una gestión distinta de, por ejemplo, los volúmenes. Y también, de alguna manera, le decimos a Kubernetes que en la medida de lo posible nos los toque lo mínimo posible porque tienen estado. Tendríamos secretos para añadir credenciales dentro de los pods, labels, que ya hemos visto algunos usos de ellos, pero tienen más, por ejemplo, para decir en los nodos que quieres desplegar una serie de pods o para hacer queries de filtrado de los pods que estoy corriendo. Y otro concepto interesante son las affinities. Yo le puedo decir a Kubernetes que hay muchos tipos de affinities, pero le podríamos decir, por ejemplo, que este tipo de pods no quiero ejecutarlos en el mismo nodo que este otro tipo de pods, o que quiero ejecutarlos a ser posible en el mismo nodo, este tipo de cosas. Y bueno, otra, como os decía antes, una de las grandes virtudes de Kubernetes es que se ha convertido en el estándar, tiene un ecosistema muy rico y hay proyectos muy interesantes sobre Kubernetes. Aquí pongo algunos, pero bueno, podría poner muchísimos. Helm es un empaquetador de aplicaciones, ¿vale? Nació un poco con la idea de ser el apt-get de Kubernetes para instalar software de terceros, pero se está convirtiendo en un estándar para empaquetar todo tipo de aplicaciones, incluso las tuyas propias cuando estás desarrollando. Luego tendríamos Istio, que es un service mesh. Me permite tener una capa programática de mi red a nivel de clúster pues para enrutar el tráfico, para configurar por ejemplo, seguridad a nivel de red o para introducir delays, este tipo de cosas de manera programática. Luego tenemos Spinnaker, que es un proyecto de Netflix, open source también, bueno, todos son open source, que lo que me permite es hacer despliegues más avanzados que los que me ofrece Kubernetes, ¿vale? Al final Kubernetes pues tengo mi role in a crate, pero con Spinnaker pues podría hacer cosas como canaries o tener un pipeline de deployment que en un momento dado me ejecuta una serie de pruebas y si pasan, pues sigue avanzando el pipeline y si no, pues hace rollback, este tipo de cosas más avanzadas. OpenFast, que aquí, bueno, hay varios, pero que sería un proyecto para tener serverless dentro de un clúster, ¿vale? Y, bueno, Prometheus también, que pues prácticamente están todos los clústeres de Kubernetes para recoger métricas. Vale, entonces, bueno, eso es un poco para dar así una visión de lo que nos ofrece Kubernetes, Docker. Y a ver, pues son tecnologías que ofrecen tanto, son tan potentes, pues que todo el mundo las adopta porque son muy útiles. Pero cuando haces un cambio así tan profundo en tus herramientas de desarrollo y de despliegue, pues a veces
te introducen problemas que no tenías antes o que ya tenías resueltos y que tienes que solucionar, ¿no? O sea, cuando algo es tan útil, pues normalmente tiene algún cabid que hay que solucionar. Entonces, este tipo de cosas son las que solemos tratar en el Meetup de Docker, pues para ver experiencias de la gente, cómo lo solucionan y todo esto, ¿vale? Aquí os quería poner un ejemplo que es cómo se desarrolla con Kubernetes. Digamos que esto sería el ciclo clásico de desarrollo anterior a Docker y Kubernetes, ¿no? Yo estoy desarrollando y tengo un ciclo en el que codifico lo que quiero probar, hago un build y testeo la feature que quiero probar en local todo. Y este build de aquí, que es específico de mi lenguaje de programación, pues está súper optimizado para mi lenguaje de programación, pues tiene builds incrementales, puede tener hot reloads para que en cuanto haya un cambio en mi aplicación me lo detecte y me haga el build automático. Entonces, este ciclo, digamos, estándar, o sea, clásico de desarrollo en local, tiene muchas desventajas, pero tiene una cosa muy buena y es que es muy rápido. O sea, el ciclo de codificar, testear es muy rápido. Tengo feedback muy rápido de lo que estoy haciendo y cómo se comporta. Entonces, muchas veces en la industria lo que se hace es desarrollar de esta manera e integrar Kubernetes más tarde, ya sea en CI y en CD, o sea, en Continuous Integration o Continuous Delivery. Por eso, porque si yo en desarrollo no uso Kubernetes o incluso no uso Docker, pues es muy rápido mi desarrollo. Pero claro, esto me introduce problemas muy serios de integración y de portabilidad de lo que yo estoy haciendo en local, que sería un poco pues, los problemas que aparecen cuando en desarrollo está todo genial, pero luego genera un incendio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si uno quiere empezar a hacer las cosas, digamos, al estilo Kubernetes, ese ciclo de antes que hemos visto se complica muchísimo. De repente tengo que, sí, codificar mi feature, pero le tengo que mandar el contexto del Docker build a un servidor de Docker en algún sitio que podría estar en local. Tengo que hacer este build del container. Este build no me va a hacer compilaciones incrementales a nivel del lenguaje de programación. Tiene su caché de Docker, pero no me va a hacer optimizaciones incrementales a nivel del lenguaje. Tengo que taguear esa imagen, subir esa imagen al registro, descargar esa imagen en mi clúster, hacer el deploy y ya entonces pruebo. Entonces, esto es un poco un infierno, ¿no? Cuando estás desarrollando te ralentiza muchísimo y sí es verdad, esto te ofrece integración y portabilidad de todo tu código. Hay muchas menos opciones de que este código genere incendios en producción, pero el desarrollo pues, está prácticamente roto. Entonces, bueno, hay muchas alternativas a solucionar este problema. Digamos que las que primero salieron serían, por ejemplo, Scaffold y Graph, que pongo ahí los enlaces, son también proyectos open source, uno de Google y otro de Azure. Y lo que hacen estas herramientas básicamente es automatizar esto de aquí. O sea, no lo solucionan, sí que tienes que hacer todo esto, pero te lo automatiza de tal manera que en cuanto yo cambio algo en mi aplicación, pues hay un demonio por ahí corriendo que me hace el build, me taguea con un hash específico esa imagen, me la sube al registro, me lo despliega. Yo no tengo que tocar nada, pero sigo necesitando esperar mucho a que se complete este ciclo entero. Hay una optimización un poco para mejorar esto, que es directamente hacer el build de la imagen en el clúster donde la quiero ejecutar, de tal manera que no necesito hacer el push y el pull, pero incluso así es que simplemente un Docker build va a ser siempre más lento que un build a nivel del lenguaje de programación, ¿vale? Entonces, digamos que estas herramientas automatizan, pero no solucionan el problema de fondo. Y ahora hay una tendencia y toda una nueva generación de herramientas. Aquí os he puesto algunas, Telepresence o Eclipse Eche o CND, que es un proyecto open source que estamos haciendo nosotros, que tratan de solucionar... ay, espérate. Uf, un momento.
que tratan de solucionar un poco esa problemática de raíz, no automatizarla, sino solucionarla. Un poco el concepto y bueno, simplemente quería hablar un poquillo. Mañana a las 3:10 hay una charla sobre solamente este concepto, que si os interesa, pues os invito a venir. Y un poco lo que se persigue con esta manera de encarar el problema es que yo mueva todo mi entorno de desarrollo directamente al clúster. Cuando yo muevo mi entorno de desarrollo enteramente al clúster, ya me elimino de raíz todo el ciclo de build, push y pull, ¿vale? Ya está todo en el clúster y allí directamente tengo un contenedor de desarrollo. Si estoy utilizando Golang, por ejemplo, puedo hacer un Go build en ese contenedor y no tengo que estar recargando los contenedores. Puedo hacer hot reloads y todo este tipo de cosas. Entonces, claro, reuso la caché a nivel de lenguaje de programación, tengo hot reloads, me simplifica todo ese ciclo de desarrollo, ¿vale? Y además tengo interacción con Kubernetes desde desarrollo, ¿vale? Ya tengo un contenedor que está corriendo en el clúster con un manifest de Kubernetes y tiene acceso a las variables que va a tener en producción, a los volúmenes que va a tener en producción y todo este tipo de cosas. Como os digo, mañana hablaré más en detalle de todo este enfoque de desarrollo, pero bueno, hay herramientas ya, pues Telepresence, por ejemplo, es un proyecto open source que ya está en la Cloud Native Computing Foundation, que lo que te hace es que, digamos, que te crea un proxy de tal manera que tu ordenador parezca que está dentro del clúster de Kubernetes, de tal manera que tiene acceso a todos los servicios directamente, pero tú en el contenedor que estás desarrollando, pues lo estás haciendo en local y entonces pues es el ciclo de desarrollo estándar. Otro enfoque distinto sería Eclipse Che, que al final es un IDE en el cloud. Entonces, como el IDE está en el cloud, ya estás codificando directamente en el clúster de Kubernetes y pues te evitas toda la problemática esta de los push y los pull. Y luego, ya os digo, el proyecto CND, que bueno, va un poco en esta línea, lo que pasa es que lo que hace básicamente es que los cambios, o sea, te permite editar en local, pero lo que hace es sincronizar esos cambios en local en tu contenedor remoto, de tal manera que los cambios están ahí en el clúster directamente disponibles. Y nada, eso, invitaros a venir a la charla mañana si queréis y también invitaros, por supuesto, a uniros al grupo de Docker Madrid. Tenemos programadas charlas para enero, febrero, marzo. Si os interesa este tipo de problemáticas con Kubernetes y Docker, pues se cuentan experiencias bastante chulas. Y nada más, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Tengo una pregunta. ¿Qué piensas? Porque en las primeras diapos has dicho que Swarm de alguna manera está medio muerto. Mi experiencia es más a la hora de entender Docker, sobre todo cuando empiezas, ¿no? Entender lo que es una imagen, lo que es luego el contenedor, el Docker file, qué significa, bla, bla. A mí personalmente me ayudó mucho, antes de entrar a la parte de Kubernetes, que la configuración es un kung fu. Jugar con Docker Swarm me ayudó mucho a entender lo que era un clúster, ¿vale? Cómo funciona, qué pasa si un contenedor se cae, que se levante solo, bla, bla. Me gustaría saber si piensas igual o simplemente, o sea, has dicho eso porque a nivel de producción efectivamente Kubernetes es el estándar, o, Sí. o simplemente porque piensas que está desaparecido a todos los niveles. Pero para mí, a nivel educacional, sigue siendo una opción. Sí, no está deprecado, sigue estando mantenido por Docker y vamos, está disponible, se puede usar. Para mí, personalmente, aparte es que he trabajado personalmente en cosas de Docker Swarm y a mí me parece un orquestador muy potente, pero claro, salió después. Entonces, Kubernetes ya estaba mucho más instalado en la industria y al final es lo que digo, la comunidad y el ecosistema es muy importante. Si de repente toda la gente desarrolla software lo hace para Kubernetes, pues ¿quién va a usar Docker Swarm? Estás perdiendo muchísimo software de terceros que puedes usar.
Entonces, yo creo que, a ver, no está deprecado, pero es que incluso Docker un poco que ya ha levantado un poco bandera blanca y integra Kubernetes no solamente para desarrollo en Docker for Mac, sino que también los productos Enterprise de Docker, como el Docker Enterprise 2.0 y todo esto, directamente el orquestador ya que usan es Kubernetes. Mantienen soporte para Swarm, porque también por Legacy ya tienen clientes que estaban corriendo ahí, pero yo creo que hasta Docker se ha unido a la tendencia Kubernetes, que sí que es verdad que tiene una curva de aprendizaje mucho mayor, pero yo creo que una vez que te sueltas y trabajas con ello, pues te ofrece más cosas. Hola. Para un servidor, por ejemplo, solo de desarrollo de Kubernetes, ¿qué sistema operativo recomiendas el mínimo más pequeño solo para instalar Kubernetes para desarrollo? ¿Pero dices en un servidor aparte o en tu máquina? Aparte, uno solo para probar con Kubernetes para desarrollar. Sí. A ver, tampoco me he peleado yo mucho con esto, pero al final Kubernetes, al principio, pues fue mucho de la mano con Corios, que es la empresa que hacía Rocket, que era una alternativa a Docker y todo esto que ahora ya está ahí un poco en desuso, digamos. Pero Corios hace un sistema operativo y desde muy al principio apostaron por Kubernetes y se integraron con Kubernetes. Entonces, sin experiencia de haberlo utilizado y haberlo trabajado, pero probablemente sea de los mejores y es un sistema operativo mínimo que tiene lo mínimo para correr containers y Kubernetes. Luego hay más, Ubuntu tiene su propia versión para contenedores, luego está todo el tema este de Linux Kit, que es lo que lleva Docker, pero el primero que salió, y además desde el principio iba enfocado a ese caso de uso, fue el de Corios. Hola, ¿qué? Te quería preguntar sobre Docker Compose, ¿dónde quedan todo esto? Porque entiendo que lo mismo que haces con Compose lo puedes hacer con Kubernetes, pero es infinitamente más complicado solamente para el caso de uso de Compose. ¿Está deprecado? ¿Es una alternativa? ¿Se debe usar? ¿Cuál es? No está deprecado ni mucho menos. Ya, creo que la manera más estándar de desarrollar con Docker, la más implantada a día de hoy, es con Docker Compose. A mí personalmente no me termina de convencer. De hecho, mañana hablaremos de eso en detalle y pondré ejemplos de Compose y todo. Pero al final es verdad que con el hecho de estar utilizando containers te da un montón de portabilidad y te soluciona mucho el problema de integración entre dev y producción, pero es que estás utilizando un orquestador que no es el que vas a usar después. Docker Compose se puede considerar un orquestador y tiene un formato distinto, tiene una implementación distinta y no es como funciona Kubernetes. Entonces te pueden aparecer problemas, pues de, yo qué sé, pues a lo mejor hay health checks definidos en tu manifest de Kubernetes que tú en Docker Compose no puedes definir y en local todo te funciona y luego vas a producción y los health checks de Kubernetes te acribillan. Entonces, es muy cómodo, funciona muy bien, es un tool que lleva un montón de tiempo y que tiene un montón de éxito, pero yo creo que es interesante explorar el hecho de empezar a utilizar Kubernetes desde desarrollo, aunque sea con capas de abstracción que te traigan un poco de esa complejidad inicial que tiene trabajar con Kubernetes, pero que ya tu aplicación desde desarrollo se ejecute con un manifest que va a ser el que luego vas a usar en producción y que el contenedor está en un entorno que es lo que luego va a tener en producción. Luego Docker Compose, hay otro problemilla por ahí que nosotros es que ahora mismo estamos haciendo mucho feedback un poco de conocer cómo trabaja la gente con Kubernetes y para ver un poco la problemática que hay en las empresas. Y nos hemos encontrado casos de uso de que las empresas están empezando a comprar máquinas Linux a los desarrolladores en lugar de Macs. Y todo eso viene porque una manera muy común de evitarse ese ciclo de Docker build en desarrollo es montar volúmenes de tu host al contenedor. Y cuando montas volúmenes de tu host al contenedor en Docker for Mac, el rendimiento se va por los suelos.
Y entonces nos encontramos a gente que está dejando de usar Docker, o sea, de usar Mac en favor de Linux por un problema de desarrollo que, bueno, pues yo creo que puede haber alternativas pues menos que no supongan cambiar de máquina. Buenas. Tengo una pregunta, por ejemplo, cuando se hace un despliegue o varios despliegues desde un Helm con datos críticos, ¿cuál sería la mejor forma de gestionar eso? ¿Mantenerlo todo, los varios despliegues en un solo clúster o separarlos en clústeres? Porque tengo entendido que los namespace no ayudan en este caso. No sé si te he entendido. O sea, dices datos, por ejemplo, en volúmenes. Sí. El namespace no te ayuda para nada ahí. O sea, el namespace es solamente a nivel de evitar colisiones de nombres, y lo que te aporta principalmente, además de eso, es gestión, o sea, cuotas para los recursos. Pero los pods pueden ir a cualquier nodo. Para ese caso de uso, así a bote pronto te diría pues, que puedes utilizar affinities y labels. O sea, un tipo de affinity que hay, por ejemplo, es decir que en tu nodo de tu clúster solo quieres recibir pods que definan cierto tag. Entonces, en ese nodo no va a entrar, porque al final el volumen está montado en un nodo. El que tenga acceso a ese nodo tiene acceso al volumen. Entonces, si tú, por ejemplo, defines en tu nodo que solo quieres aceptar pods con un tag en concreto, que es un label en concreto, que es el de acceso a datos, te garantiza que en ese nodo no va a entrar ninguna otra aplicación. Gracias. Hola, solo una pequeña pregunta. Estaba pensando, dicen que es un grande problema, dices que es un grande problema desarrollar en un entorno local y que entonces le hacen fuera en un entorno web ahora. Me he preguntado si con cuánto desarrollamos, por ejemplo, podemos considerar que vamos a usar solo un máquina Docker detrás, en el principio que desarrollamos una aplicación en particular y que hay menos casos donde necesitamos hacer cambio en 2 o 3 aplicaciones al mismo tiempo. No podría ser solo un wrapper que tenemos en nuestro Eclipse o IntelliJ que se va a conectar en SSH o a los buenos puertos sin considerar los volúmenes porque son muy lentos, como has dicho. Si no sería solo al fin un wrapper que vamos a añadir en los entornos que van a permitir de usar todos los plugins como antes, pero lanzar la máquina al principio, permitir el hot deploy y el update de los desarrollos y al fin reconstruir, hacer un Docker build al fin cuando estamos seguros que el código funciona correctamente. Eso es muy parecido a una de las técnicas que vamos a comentar mañana en la charla de Cloud Native Development, pero va un poco por ahí. Es decir, o sea, uno de los grandes problemas que tiene desarrollar en el clúster es que si tú estás acostumbrado a utilizar tu IDE, tu editor y tus herramientas de desarrollo, pues imponerte a desarrollar en un IDE en el cloud que no es el que tú sueles trabajar, pues eso genera un poco de fricción. Entonces, una manera de evitar ese problema es como dices tú sigues desarrollando en local, o sea, codificando, pero de alguna manera todos esos cambios sincronizarlos en el contenedor en remoto, que sí que ya está integrado con Kubernetes, y cuando ejecutas un comando, se está ejecutando allí y está ejecutando en un entorno más real. Gracias. Esta pregunta es de sí o no, ¿vale? ¿De qué, perdona? Es de sí o no. Ah, vale. Has comentado que Docker comparte el kernel del host que está ejecutando sus Dockers. ¿Y en Kubernetes cómo lo hacen? ¿Es igual o...? Es igual, sí. Vale.
Si quieres un sí o no, sí. No, sí, es eso solo. O sea, al final, Kubernetes es el orquestador y por debajo usa un runtime de contenedores. Ahora mismo, por defecto, usa Docker. Se está moviendo a Containerd, que es un poco el proyecto open source que ha sacado Docker para separar la lógica de runtime y tener otros proyectos que no sean runtime. Antes era todo un poco monolítico. Pero el runtime es Containerd o Docker. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación, lo primero. Y pensando un poco en desarrollando con, pues por ejemplo, con Jenkins, si tienes experiencia de trabajar con Kubernetes y con Jenkins a la vez, ¿en qué se molestan y en qué se ayudan principalmente? No tengo experiencia de trabajar en muchos años con Jenkins, pero, a ver, una manera de atacar este problema que digo de desarrollo es integrar Kubernetes en CI. Entonces, pues ahí Jenkins te ayuda porque tú cuando haces un commit configuras que te pase una serie de tests ya utilizando manifest de Kubernetes y un poco te da esa garantía de que luego pues no vas a tener problemas de integración cuando ese cambio de código vaya a producción. Pero, a ver, o sea, es una manera de encarar el problema, pero introduce un delay. O sea, no es lo mismo codificar, comitear y esperar a que Jenkins haga lo que tenga que hacer y ya verlo, que yo en local tenga un ciclo de desarrollo más rápido de codificar, compilar y testear. Hoy me han comentado una cosa de Jenkins que no conocía, que se llama, creo que DevPods, que va un poco por ahí, pero todavía no la he mirado, no puedo decir más. Pues nada, muchas gracias por haber estado aquí y si queréis, pues nos vemos mañana para seguir hablando de esto.